que sea un espíritu de alegría y de gozo. En este contexto vamos a leer una lectura muy específica que es 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 11, que es muy importante que la leamos primero en su totalidad y después la vamos viendo poco a poco. Dice la palabra de Dios, dice en esta carta de San Pablo, dice lo siguiente: pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados. Perplejos, mas no desesperados. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Y luego nos dice: llevamos siempre en nuestro cuerpo por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, que aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de modo que la muerte actúe en nosotros, más en ustedes la palabra más en ustedes la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como lo vimos en un principio, dice, llevamos este tesoro en recipientes de barro. ¿De quién está hablando? Está hablando, San Pablo está hablando precisamente del Evangelio. Lo considera como un tesoro, locura para los que no creen, pero salvación para aquellos que creen. De tal manera que aparezca una fuerza extraordinaria que no viene de nosotros, sino de Dios, que es el que actúa por nosotros o en nosotros. Y nos dice, estamos en este mundo, atribulados en todo. ¿Qué significa estar atribulados? Atribulados significa estar precisamente presionados, acosados, son las palabras similares. Nos hemos visto nosotros presionados en muchas cosas, sobre todo con esta pandemia. En el aspecto económico nos hemos visto presionados en muchas situaciones especiales de nuestra vida, pero no hay que recordar que no estamos aplastados, estamos atribulados, eso sí, nos sentimos acosados, es cierto, nos sentimos oprimidos, es cierto también, pero precisamente no estamos aplastados. Y luego nos dice cómo nos sentimos en esta vida. Estamos perplejos, pero no desesperados. Y perplejos significa que estamos confundidos. Hay muchas cosas que no entendemos, que escapan a nuestro entendimiento, que queremos saber muchas cosas, que de dónde salió este virus, quién fue el que lo distribuyó, lo desparramó, etcétera, que si ha habido por ahí alguna confabulación de países en contra de otros países, no sabemos, estamos perplejos, pero dice, pero no estamos desesperados. Quiere decir que no estamos deseosos de salirnos, deseosos de hacer las cosas como nosotros queremos, no, simplemente estamos confundidos. Nos sentimos, dice, también perseguidos, pero no abandonados. Ser perseguido, nos hemos sentido intimidados muchos de nosotros, por ejemplo, cuando nos reduce nuestro salario, cuando nuestro ingreso no es el mismo que tenemos como cuando estábamos con todas las de la ley afuera. Nos sentimos perseguidos, nos sentimos nosotros intimidados, pero no estamos abandonados. En ningún momento Dios nos ha abandonado. Nos sentimos derribados, es cierto. Nos sentimos nosotros caídos, nos sentimos empujados, nos sentimos rechazados, pero no estamos aniquilados. Fíjense qué forma tan hermosa va llevando Pablo este tesoro que se llama el Evangelio y lo que nos da a conocer precisamente la vida en el mundo y la vida en Jesús. Entonces nosotros vamos viendo que en la segunda parte nos dice, llevamos siempre el morir de Jesús en nuestros cuerpos. Siempre llevamos nosotros en nuestra prédica
Siempre llevamos la pasión y la muerte de Jesús, la cruz de Jesús. ¿Pero para qué? Para que se manifieste en nuestros cuerpos la muerte de Jesús. Que aunque vivimos, nosotros estamos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús. No nos creen, nos rechazan, nos avientan, nos empujan. De tal manera que esta vida para nosotros en ocasiones la consideramos muy fuerte, muy dura, pero lo es precisamente si sabemos que el espíritu de este mundo o el príncipe de este mundo se llama Satanás. Entonces, si yo les pidiera a ustedes que de esto que estamos platicando, que ustedes me dijeran cuál es la vida en el mundo y cuál es la vida en Jesús, yo estoy seguro que ustedes me dirían que la segunda parte de cada frase, la segunda parte de cada frase es precisamente la vida de Jesús, mientras que la primera parte, perdón, sería precisamente, vamos a ver, llevamos, ya se me fue, no, perdón. Si lo ponemos nosotros, si nos ponemos a verlo, uy, ya se me fue. A ver, permítame tantito, es que ya se me fue. Uy, se me está adelantando. Si ponemos nosotros en cada parte del Evangelio, cuando nos sentimos perseguidos, cuando nos seguimos perseguidos, entendemos que los que están en el mundo son precisamente aquellos quienes nos han perseguido, a quienes vienen detrás de nosotros, de tal manera que es fácil sacar a flote lo que es precisamente la vida en el Espíritu y lo que es la vida en Jesús. Siempre nosotros vamos a llevar el deseo de estar siempre muriendo por Jesús, de tal manera que tenemos que recordar nosotros que vivimos en el mundo, pero que no somos del mundo. Precisamente en el Evangelio de hoy encontramos la respuesta a lo que estamos viviendo. La ley del diente, del ojo por ojo y diente por diente. Hoy lo vimos en el Evangelio, en Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 42. Y esto fue un gran avance cuando aparece esta ley del talión de ojo por ojo y diente por diente. Fue un gran avance en el Antiguo Testamento, porque las venganzas eran horrorosas. El espíritu de la ley era dejar los deseos de venganza que eran desmedidos para contentarse solamente con el mismo daño que les habían proporcionado. Si me tumbaste un diente te tumbo, ¿verdad? Si ves un ojo, pues un ojo te tumbo nada más, pero no te voy a matar por eso. Sin embargo, Jesús viene y nos habla de algo muy superior, algo muy distinto, que es precisamente la vida en el Espíritu. Jesús nos deja caer el hacha, que si no lo vemos como un consejo de nuestros abuelitos, tendríamos que ver que casi acaba con nuestra vida, la forma en que lo dice Jesús, de qué manera quiere Él que nosotros nos comportemos. Solamente por fe podemos nosotros seguir los consejos de Jesús. Pero es precisamente lo que nos está solicitando Jesús, que no estemos cojeando de los dos pies, sino que nosotros nos decidamos con quién vamos a vivir. O voy a vivir en el mundo o voy a vivir en el Espíritu. Y esta pandemia nos va a ayudar para que nosotros podamos decidir hacia dónde nos vamos a ir. Pero para poder vivir en el mundo y para poder vivir en el Espíritu, hay que hacerlo con determinados requisitos. En el mundo es el aprovecharse de cada quien, el de vivir con la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, Jesús me dice muy claro, no, aquel que te persigue, tú vas a orar por él, tú lo vas a amar, aquel que te da
aquel que te rechaza, aquel que te castiga. Si no tuviéramos fe, ¿cómo podríamos amar cuando una persona sin piedad te ha demandado que dejes tu casa? Quien no tenga fe, ¿cómo me puede decir o cómo puede pensar si él sabe quiénes le odian, que lo ven como una persona inservible, para aquella persona a la cual tú solamente eres útil de vez en cuando? Como nos decían a nosotros en aquellos tiempos, te uso, pero no te quiero. Solamente por fe nosotros podemos vivir en este mundo, por fe en que nosotros podemos esperar algo mucho mejor. ¿Quién se atreve a rogar por el que lo persigue? Nadie. Cuando ese que me persigue casi me tumba y me deja en la lona. Pero solamente la fe nos permite ser capaces de soportar tales situaciones. Solamente por fe, no por otra cosa, por fe. Fe en Cristo Jesús, fe en la cruz, fe de que en el sufrimiento ahí se encuentra la bendición y que se acabó el ojo por ojo y el diente por diente, de que no nos vamos a acabar, no vamos a terminar como caníbales nosotros en un momento determinado. Que no te engañe el mundo. Si tú vas a dejar todos tus malos hábitos, tus odios, todos tus momentos de disgusto, de ansiedad, de angustia, si tú vas a dejar el hábito de la violencia, el hábito de enojarte, de tomar ventaja de los demás, no quiere decir eso que te vas a quedar con los brazos cruzados. El mismo Jesús no se quedó con los brazos cruzados. Jesús estuvo peleando con los fariseos, Jesús estuvo peleando contra los ricos y Jesús estuvo peleando contra los sumos sacerdotes. No es que te vayas a quedar con los brazos cruzados. No es que te vayas a dejar con lo que te está pasando en este mundo, sino que tienes que defenderte tal como lo hizo Jesús. Pero ¿cómo lo hizo? Esa es la base. ¿Cómo lo hizo Jesús? Ese es el secreto para vivir en los dos mundos. En el mundo de lo humano, por llamarlo de alguna manera, y en el mundo espiritual. La forma en que lo hizo Jesús, la forma en que Él lo manejó. El creyente, por el contacto permanente que tiene con Jesús, como ahorita nosotros que nos reunimos para hablar, para comentar, para oír las maravillas de Jesús, nosotros a través de esa fe estamos retirados del mundo, estamos muertos para el mundo. Nos hemos crucificado nuestra vida en relación con la carne que se ve en el mundo. Recuerden que nosotros hemos nacido de lo alto. Nosotros no hemos nacido de lo bajo, de la tierra, de la sangre, de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. San Francisco se despojó de todo. San Francisco tuvo que dejar todo para que le creyeran. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dos cosas muy importantes. Para poder vivir en el mundo espiritual y para poder vivir en el mundo humano, por decirlo de alguna manera, o en la tierra o en el globo terráqueo, son dos acciones que debes tú de emprender. Número uno, desprenderte. Y número dos, comprometerte. El joven rico no se quiso desprender de lo suyo. Por eso el joven rico no vivió en el espíritu. Pero necesitas tú desprenderte de aquello que es lo que tú quieres en un momento determinado. Necesitamos entenderlo. Tal como le sucedió a Abraham, nuestro padre en la fe. Él tuvo el valor de desprenderse de lo más amado que él tenía, que era su hijo Isaac. Pero al momento en que él lo deja, al momento en que él lo quiere sacrificar, en ese momento él se está comprometiendo a vivir para Dios y entonces recibe de Dios a su hijo en regreso, se lo devuelve Dios. Pero es un hijo que nace de lo alto, no de la carne y del deseo. Recuerden lo que le pasó al sabio Job, al paciente de Job. ¿Qué fue lo que pasó con Job? En la vida de Job se le devolvió
sus hijos y su hacienda y sus camellos y toda su riqueza. Después de que él mismo se comprometió y estuvo dando precisamente la señal de que él solamente su determinación era seguir a aquel que era su creador. Yo sé por quién vivo, dice él. Yo sé por quién vivo y en quién espero, que es mi Salvador en un momento determinado. En la vida de los santos, lo primero que vemos es desprendimiento. Y lo mismo debe suceder con nosotros. Despréndete de las cosas que más quieres. Despréndete de tus seguridades terráqueas. Despréndete de todo aquello que tú necesitas para poder vivir y sobrevivir. Pero Dios te lo va a devolver al doble o al triple o al cuádruple. Pero viene de lo alto. Viene precisamente de aquel que nos creó. Todo se nos devuelve. Pero la devolución, como Nicodemo, cuando le dijo Jesús, necesitas volver a nacer de lo alto. Y eso es lo que necesitamos nosotros para poder vivir la vida en el Espíritu, para poder caminar en el Espíritu. Como dice Pablo, el casado viva como si no tuviera mujer. Y vive como si no tuvieras nada, pero lo tienes todo. Pedro por eso no entendía lo que decía Pablo. Pero de esta manera, cuando tú te desprendes de lo que más quieres, Dios te lo va a devolver. Pero es Dios el que te lo va a dar. Es Dios quien te lo va a entregar el día de hoy. La vida en el mundo y la vida en Jesús, San Basilio nos aconseja, hagan caso y olviden las injurias y los agravios que vengan del prójimo. Vas a ver los nombres diversos que van a tener el uno y el otro. Aquel que te injuria, aquel que te golpea, aquel que te rechaza, se le va a llamar colérico y violento. Y a ti te van a llamar manso y pacífico. Y decía San Basilio, ese violento y colérico un día se va a arrepentir de su violencia, pero tú no tienes que arrepentirte absolutamente de nada. Tú no tienes que arrepentirte de tu mansedumbre. Necesitamos enseñarnos a vivir en el Espíritu, a olvidarnos de que nosotros somos ciudadanos del mundo. De esta pandemia tendremos que salir mejores, entendiendo nuestros valores, nuestros hijos, nuestros seres queridos, dejar lo que nos hace daño, olvidarnos, vernos a nosotros mismos, cuidarnos. Ahorita nos toca a los viejos, una enfermedad que toca a los viejos, al rato viene una enfermedad que toca a los jóvenes, otra que toca a los niños. Pero en cada una de ellas necesitamos nosotros entender que tenemos que vivir la vida en el Espíritu. Nuestro contacto con Jesús, de lo cual nace nuestra fe, eso nos va a hacer vivir en este mundo de todo corazón sin ningún problema. Simplemente los quiero dejar con algo para que lo guarden en su corazón y que nunca se olviden de estas palabras de Pablo. Cuando estén en momentos de angustia, de dolor, de sufrimiento, acuérdense de esto para que lo guarden en el corazón. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Por eso me complazco en mis flaquezas, pero por eso cuando estoy débil, entonces es cuando estoy fuerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que tengamos esa enseñanza. Cuando más débil me sienta, más fuerte eres. Más fuerte el Señor está en ti. Más fuerte el Señor vive contigo para gloria de Dios. Y por último, Señor Jesús, rescata a mi familia. Amén. Señor Jesús, restaura a mi familia. Amén. Señor Jesús, salva a mi familia. Amén. Esa es, mis queridos hermanos, la palabra de Dios
que nosotros queremos compartir con ustedes el día de hoy. Vivir en el mundo y vivir en el espíritu. Vamos a vivir en el espíritu y eso va a nacer del contacto que tengamos con Jesús. Si no tienes contacto con Jesús, mentira que vives en el espíritu. El contacto debe ser diario, a través de la oración, a través de la presencia en el sagrario, si se puede, o en estas reuniones en las cuales nosotros tenemos la oportunidad de echarnos a la bolsa algo que nos va a dejar mucha enseñanza. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Está abierto para aquellos que quieran opinar o que tengan algo, con mucho gusto.